Ok, Efesios capítulo 6, versículo 17, la segunda parte, que dice, y escriban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Si estás pensando en una espada grande así, eso no es. Lo que Pablo nos quiere decir cuando habla de una espada, la espada del Espíritu es más como una daga, más pequeño que un machete, ¿ya? Algo pequeño. ¿Y por qué es importante eso? Porque por ser como una daga, algo pequeño, muy pequeño, es muy útil. Una persona que usaba algo así, chiquito, era muy capaz de defenderse y atacar a los enemigos, porque le daba al soldado bastante flexibilidad. Tenía dos filos que apoyaba al soldado porque no tenía que cambiar la posición de la muñeca mucho. O sea, podía atacar por ambos lados, ¿no? ¿Y por qué chiquito? Porque si tú te encuentras en un lugar chiquito y si tienes una espada grande, no vas a poder hacer nada. Además, en que los soldados todos tenían su armadura, meter su espada grande en un huequito en la armadura no entra. Por eso tienen que ser algo chiquito. Porque en un sitio pequeño, ¿qué haces tú? Lo fileteas a tu enemigo, ¿no? Además, si estás en un lugar más abierto, cuando tu enemigo tiene su espada grande y hace así, él necesita un tiempo para recuperarse y ponerse en su lugar otra vez para atacar. Y cuando él hace así, tú atacas con tu cosa más chiquito y le matas. Brian, no me gusta eso, no soy una persona violenta. Bueno, no estoy diciendo que hagan eso en una forma física, ¿ok? Pero hablo de flexibilidad y de rapidez. Podría meterlo en cualquier hueco en la armadura de su enemigo. Era un arma que le daba al soldado precisión en el momento de un ataque cuando tenía que luchar mano a mano. La semana pasada vimos que tenemos que levantar el escudo de la fe que nos protege de las flechas del enemigo, los ataques que vienen desde lejos, ¿no? Pero en este caso es cuando ya estás luchando mano a mano, cara a cara con tu enemigo. Eso es muy importante, porque la daga o la espada era para la defensa, pero también para poder atacar. Lo que hemos visto en las semanas anteriores era todo para defendernos, pero ya nos toca avanzar, atacar. Nosotros tenemos la espada del Espíritu. ¿Cómo es eso? El Espíritu Santo obra usando la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. Lo que quiero decir, o lo que Dios quiere decir aquí, es que nos ha dado en la palabra de Dios algo poderoso. Pero tenemos que leerla, estudiarla y vivirla. Aquí es interesante porque aquí la palabra que Dios usa, o Pablo usa aquí, cuando habla de la palabra, en el griego, según lo que yo sepa, según mi conocimiento, me corrijan si estoy mal, hay dos palabras en griego que hablan de una palabra. Una palabra en el griego es logos. ¿Ok? Mi hijo estudia en California, en un edificio que pertenece a la iglesia de Calvary Chapel, Costa Mesa, y al lado tienen otro edificio donde imprimen los libros, donde hacen todo lo que es comunicaciones para enseñar la palabra de Dios. Y ese edificio donde hacen todo eso se llama el edificio Logos. ¿Y por qué Logos? Porque Logos es un conocimiento general de un tema. ¿Ok? Logos en este caso sería un conocimiento en general de lo que enseña la Biblia. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, ¿no? En general. Pero la palabra que usa Pablo aquí no es la palabra logos, sino es la palabra rema, que es diferente. Y esta palabra rema habla de una palabra específica, una palabra adecuada para tal momento. ¿Ya? Por ejemplo, un día estás estudiando tu Biblia, estás leyendo acerca de la gracia de Dios. Y en términos generales vas aprendiendo cómo es la gracia de Dios, cómo obra la gracia de Dios en tu vida. Pero llega el día tal
estudiaste ese tema el día lunes, por decir, y dices, qué lindo, qué bien, qué bacán lo que estoy aprendiendo de la gracia de Dios. Y el día martes te encuentras en una situación en la cual tú dices, no sé qué hacer. Y Dios te trae a la memoria algo que tú estudiaste el día anterior. Y no solo eso, sino tú sabes cómo aplicar lo que tú estudiaste a esta situación. Es más, a veces tú te has olvidado de algo que estudiaste antes y Dios te lo trae a la memoria justo en este momento. Cuando tú lo necesitas o tal vez la otra persona lo necesita. Esa es la palabra rema. La palabra específica en un momento adecuado. ¿Ok? Para cualquier situación. ¿Me entienden? Cuando no sabes qué hacer o cómo responder y Dios te hace recordar de un pasaje bíblico o algo así que te ayuda o que te orienta. Por ejemplo, en Isaías capítulo 49, versículo 2, dice, y habla de Jesucristo, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Esa es una palabra rema que Dios Padre ponía en su boca de Jesucristo. En Salmo 149, versículo 6, dice, el salmista dice, exalten a Dios con sus gargantas. Eso no está diciendo que tienen que ser gárgaras. Está diciendo cantar, hablar, algo así, ¿no? Y dice, y espadas de 2 filos en sus manos. O sea, tenemos que usar la palabra de Dios en momentos específicos, aplicar la palabra para apoyarnos en cualquier circunstancia, ¿no? Y ahora ya estamos entrando en lo que llega a ser conocido como la plenitud del Espíritu Santo, cuando hablamos de eso. Yo creo que en unas semanas vamos a terminar el libro de Efesios y vamos a hacer un estudio temático, unas semanas, de lo que es la plenitud en el Espíritu Santo. Y cómo es que el Espíritu Santo obra en una iglesia. Eso lo vamos a hacer unas semanas y después, acercándonos al mes de diciembre, Dios mediante, vamos a estudiar el libro de Ruth, porque Ruth es un libro navideño del Antiguo Testamento. Ruth es 4 capítulos que comprenden toda la Biblia. Si tú entiendes Ruth, entiendes toda la Biblia. Y va a ser bacán. ¿Ok? Dios mediante, vamos a hacerlo así. Pero para hoy día, tú comienzas a andar en el Espíritu Santo cuando tú comienzas a usar la palabra de Dios como espada de 2 filos, para defenderte y para ministrar, o sea, para atacar, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Bueno, la espada de Dios tiene 2 filos, para defender y para avanzar. Pero es la palabra de Dios y no es tu palabra, porque es la palabra de Dios que es poderosa. Eso es muy importante. Siempre y cuando lo uses en tu propia vida y también en las vidas de los demás, ¿no? Así dice Hebreos. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, etcétera, ¿no? O sea, cuando tú necesitas una cirugía porque tienes algo cochino bien adentro, ¿qué es lo que Dios hace? Hace esa cirugía con la palabra en tu vida y también en las demás personas, ¿no? Eso es muy lindo, porque Dios quiere hacer cambios profundos en nuestra persona. No solamente cambios externos, sino cambios profundos en nuestra alma. Y Dios usa su palabra para eso. Además, cuando estudiamos la palabra y comenzamos a usar la palabra de Dios en nuestras vidas, hay bendición, hay fruto. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo, me gusta esa palabra, y todo lo que hace prosperará. Cuán importante es esa palabra en nuestras vidas, ¿no? A veces la palabra de Dios misma te sana. ¿Saben eso? Si tú necesitas sanación hoy día, una cosa que tú podrías hacer no solamente es orar, no solamente pedir que los hermanos oren por ti, sino estudiar la palabra. Dice Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Yo he visto testimonios de personas que han tenido un problema espiritual. Al estudiar la palabra de Dios, no solamente han sido sanadas esas personas en la área física, sino en la área espiritual, sino en la parte física también, en su cuerpo. También nos ayuda a obedecer. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con jabón tal. No. Con guardar tu palabra, dice. ¿No? Salmo 119, versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El consejo humano tiene sus límites. A veces por querer hacer algo bonito, decir algo bonito, aconsejar a una persona, decimos algo que está bien, pero a veces no tanto. A veces yo digo así, tu amigo pierde su trabajo. Y tú le dices, no te preocupes, hermano, porque Dios te va a dar un trabajo mejor. Suena bonito, ¿no? Claro que sí. Funciona, tal vez en un caso así. Pero cuando tu hermano, tu amigo, está ahí y te dice, mi esposa ha fallecido, ¿qué le vas a decir? No te preocupes, porque Dios te va a dar una esposa mejor. Por eso, el consejo humano tiene sus límites, ¿no? Por eso es mejor no decirle a la persona lo que tú opinas, porque todos tenemos nuestra opinión. Más importante es, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios en este momento, en esta circunstancia? Amén. ¿Están despiertos? Casi termino, aguanten un poco, ¿ya? Salmo 119, otra vez, versículo 28, que dice, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Has estado así esta semana? Con angustias, con ansiedad. Dice aquí, susténtame según tu palabra. Esta palabra de Dios, esa palabra rema, esta palabra adecuada en el momento que lo necesitamos, que nos sustenta. Versículo 93, del mismo Salmo 119. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Hace 3 días más o menos, como suelo decir, le decía a Betty, ya mi esposa, le decía, ya soy viejo, ya. Me dice, ay Brian, basta con eso. No eres viejo todavía, eres joven. Y leí este versículo. Ok, Señor, ya veo cuál es mi problema. No es que necesito tomar más vitaminas. Dice aquí, porque con ellos me has vivificado. Si me siento viejo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí está la mejor vitamina que hay. La palabra de Dios. No estoy en contra de vitaminas, por si acaso. También tomo vitaminas, pero la palabra de Dios es la mejor vitamina que hay. ¿Ya? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, dice versículos 104 al 105. Si quieres ser inteligente, tienes que estudiar la palabra. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero Brian, mis problemas son problemas del alma. Mis problemas son así de alma. Versículo 129.
Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Pero, Brian, lo que necesito en mi vida es paz. Lo que yo necesito es paz. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si tú necesitas paz, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterte, pon tu nariz en la palabra del Señor, por favor. ¿Ya? Ok, Brian. Muchos versículos de Salmo 119. Por favor, algo del Nuevo Testamento. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Si tú te enfrentas un día, te encuentras con una persona endemoniada, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hey, Brian, mejor que no. Mejor te voy a llamar a ti. Y si no estoy, Alejandro. Y si Alejandro no está, ya estoy frito. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando te encuentras con una persona endemoniada? Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Es importante cuando tú te encuentres con una persona endemoniada orar. Pero una cosa que los demonios no aguantan es una palabra rema. La palabra del Señor aplicada a este momento. Aquí en la iglesia tenemos tantos testimonios del poder de Dios y cómo Dios ha usado su palabra en nuestras vidas. Amén. Oye, ¿cómo sería escuchar los testimonios? Yo muchas veces he dicho que ustedes vienen aquí y piensan que la gente de Coronilla es gente linda, buena. Si ustedes supieran los testimonios, no traerían sus tarjetas de crédito, nada de carteras, dejarían sus celulares en casa. Si supieran los testimonios de algunos aquí. Pero cómo Dios nos ha cambiado. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando pensamos en un testimonio, pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hace unos años. Pero la palabra rema es la palabra de hoy día. ¿Ok? Quizás la semana que viene tomaremos unos minutos como parte de la prédica para escuchar testimonios del poder de Dios y su palabra en nuestras vidas en las últimas semanas. Que vengan listos. ¿Ok? Porque voy a llamarles por nombre. ¿Ok? Carmela, por favor. No, hoy día no. ¿Ya? ¿Ok? Sonia, tal vez nos vas a comentar un testimonio la semana que viene. Juan Carlos, no sé. Mejor la semana que viene yo no voy a venir. No, no es así. Tampoco no va a ser así. No voy a llamarles así nomás. Pero ¿no sería bueno escuchar unos testimonios de lo que Dios ha hecho en las últimas semanas en nuestras vidas? Yo recuerdo cuando estudié castellano en la católica aquí. Se nota que no me han enseñado muy bien, ¿no? La profesora, y no digo eso para burlarme ni nada así, solamente es lo que pasó. Nos dijo un día en la clase, nos dice, la iglesia es un edificio y la misa es un evento. ¿Están de acuerdo? No. La iglesia no es un edificio. Somos la iglesia. Y cuando nos reunimos, ¿qué es? ¿Es un evento? No, debería ser un momento en el cual este lugar se convierte en hospital para sanar a los enfermos. También un lugar donde recibimos capacitación para poder salir y ser luz en nuestro mundo. Pero también es una reunión familiar donde cada uno debería venir listo no solo para alabar al Señor, listo no solo para aprender de la palabra, sino ministrar los unos a los otros.
Entonces, si yo te pido la semana que viene compartir un testimonio de lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios te ha enseñado en las últimas semanas, qué bien. Pero si no te llamo, si no te pido nada, igual podrías compartirlo con otro en algún momento. Porque realmente diría es que somos, y lo repito, si somos salvos, somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios y tenemos que aprender poco a poco cómo vivir como familia de Dios. ¿Ok? Bueno, tenemos el casco de la salvación y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén.